Tierra fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de Hechos 10 y pues son Pedro y Cornelio, pero vamos a repasar un poquito cómo ha venido el pastor Noé desarrollando todo lo que es Hechos hasta este momento, ¿sí? Para empezar, recordemos que Hechos lo escribió Lucas, y dentro de eso, pues Lucas dice claramente que lo escribe para Teófilo, ¿sí? ¿Qué es lo que quería Lucas dejar? O uno de los propósitos principales de Lucas es, pues que nadie podía impedir que el Evangelio avanzara, que la predicación del Evangelio avanzara, que la gente se fuera convirtiendo cada vez más, ¿no? Entonces, básicamente, esa propagación del Evangelio es algo que quiere dejar Lucas bien claro en lo que es el libro de Hechos. En el capítulo 1, si recuerdan, el pastor lo ha enfatizado mucho, es que el Evangelio alcance hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y él dice, pues que hasta lo último de la tierra, pues aquí estamos también en Durango, ¿no? Entonces, nos abarca y nos incluye Durango, ¿no? Y obviamente dentro de eso, pues que todos necesitamos el Evangelio. El Evangelio, no hay alguien que diga, no, yo no quiero el Evangelio, no, yo no necesito el Evangelio. Sí hay muchos que van a decir que no lo quieren, incluso nosotros lo decíamos, ¿verdad? No, yo no quiero, no me hables de eso. Ay, no, aleluya, no, vete de aquí. Pero no puede haber nadie que diga que no lo necesita, porque todos lo necesitamos, ¿ok? Pero pues por nuestra naturaleza, como lo veíamos en el capítulo 3, nosotros tendemos a rechazar siempre a Dios. Estamos rechazándolo constantemente y no queremos nada que ver con Dios. Y es entonces cuando Dios nos llama a convertirnos primeramente en creyentes, que ya lo ha estado reforzando también el pastor Noé. Nos llama primeramente a ser creyentes y después, ¿alguien se acuerda qué más? ¿Qué sigue de los creyentes? A ver si pusieron atención. Discípulos, muy bien. Nos llama después a ser discípulos, ¿sí? Y recordemos también pues, que un discípulo es aquel que imita a Jesús, aquel cuya vida se empieza a ver transformada por la obra de Dios en su vida. Y a partir de ahí, ahora sí empezamos con lo que vamos a hablar nosotros, que es cuando después de ser discípulos, nos convertimos en hacedores de discípulos. Ya no es nada más de que, ok, yo ya soy seguidor de Cristo, yo ya quiero parecerme a Cristo, quiero ser como Jesús. No, ahora yo también voy y hablo de las buenas nuevas a otras personas. ¿Ok? Entonces, partiendo desde ahí, lo vemos muy bien en el capítulo 8, en donde, sí recuerdan el capítulo 8, en donde está Felipe y Dios le da una indicación que vaya por tal lado, se encuentra con un etíope. ¿Y qué pasa con este etíope? Que iba leyendo las escrituras, ¿sí recuerdan? Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, la verdad no entiendo, no hay quien me explique. Y le empieza a hablar del Evangelio. Entonces, vemos a una persona ya haciendo discípulos. En el siguiente capítulo, que fue la semana pasada, que vemos a Ananías y Pablo, está Pablo, que tiene su visión, donde es tumbado su caballo, y dice, hey, Señor, ¿qué tienes contra mí? No, dice, tú me persigues, ¿no? Entonces, tenemos a Ananías, que va con Pablo, y también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ananías se convierte en un hacedor de discípulos. En esta ocasión, nos toca una tercera parte de alguien que va y hace discípulos. En este caso es Pedro, que va con Cornelio. Ya lo leímos un poquito, ¿no? Si se fijan, todo el capítulo 10 y parte del 11 se dedica exclusivamente a esta conversión y a esta predicación y a este encuentro que tiene Pedro con Cornelio. Para Lucas, cuando escribe Hechos, obviamente toma un papel muy importante lo que es esta historia. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo el Evangelio es llevado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues nosotros, ¿sí? Nosotros somos los gentiles. Entonces, cómo ese Evangelio es llevado a los gentiles. Y por eso Lucas le da tanta importancia en tanto tiempo dentro de lo que es Hechos, ¿no? Entonces, ahí hay gran trascendencia en esta parte. Entonces, vamos a ir retomando ahí algunos versículos para que no se pierda de Hechos 10, por favor. Si se fijan en Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Entonces, ¿qué lugar era este Cesarea? Pues bueno, para empezar era un lugar donde la mayoría de la gente que vivía ahí eran griegos y también había varios romanos y alguno que otro de otra nacionalidad.
pero en realidad judíos había muy, muy poquitos. Entonces no es como que una religión que estuviera en auge en Cesarea, no. Al contrario, eran los menos. Sí eran pocos judíos, pero lo que sí es que eran influyentes en esa región. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos a Cornelio, ¿sí? Cornelio no era un creyente en realidad, como podríamos decirlo. Cornelio más bien era, aquí lo leemos en la Biblia, era un hombre piadoso, ¿sí? El que fuera un hombre piadoso, así se le designaba a los hombres en aquel momento, que no eran judíos, que no querían adoptar las costumbres de los judíos, porque podían adoptar las costumbres totales de los judíos, no querían adoptarlas todas, y por lo tanto, como que eran seguidores, pero no se habían convertido todavía, o no se habían incorporado más bien a lo que era la religión de los judíos. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que entre estos hombres piadosos, ellos por lo regular no aceptaban la circuncisión, no aceptaban el bautismo, no aceptaban que se ofrecieran sacrificios. Entonces decían, nos abstenemos de eso, solo somos como que, lo podría decir yo así coloquialmente, ¿no? Estamos viendo de lejecitos lo que ocurre, pero sí queremos acercarnos, ¿sí? Ni estamos al 100, pero tampoco estamos del todo fuera. ¿Qué sí sabemos en esencia de Cornelio? Lo que nos acabamos de leer, ¿no? Número 1, pues que oraba, sí, que ofrendaba, que daba a los pobres, algo muy, muy importante. Y muy, muy importante que podemos ver es que tenía una fe en Dios, una fe genuina. ¿Cómo sabemos esto? Al momento que un ángel se presenta delante de él, ¿sí? Alguien que tenía una fe genuina, obviamente va a tener una respuesta genuina de parte de Dios, ¿no? Y obviamente con esto que estaba acercándose y que era parte... Deje que pase, que era parte realmente de una parte de la religión judía. Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Pues conocer también las Escrituras. Entonces, todas estas características tenía Cornelio. En pocas palabras, él ya estaba listo para convertirse en un creyente. ¿Por qué ya estaba listo? Porque Dios ya había estado trabajando en él. Acuérdese que uno no es el que hace la obra. ¿Quién hace la obra? Dios es el que hace la obra. Entonces, Cornelio ya había estado siendo preparado. Llega un momento, si lo podemos leer en el versículo 3, donde dice, vio claramente una visión como a la hora novena del día, que es en el momento que acostumbraban a orar, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, así tal cual, ¿no? Entonces, imagínense la impresión, ¿no? Pero, si usted se recuerda visiones anteriores de ángeles, como con Zacarías, como con María, el ángel siempre dice, no temas. Aquí no vemos que se dice, no temas nunca, ¿no? A lo mejor no tuvo miedo, yo no sé, no está en la Biblia, pero a lo mejor no tuvo miedo, a lo mejor él sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa? Que esto que le estaba haciendo era tomado en cuenta. Ojo, no estamos hablando de que Dios le estuviera diciendo, ya eres salvo por eso. Para nada, y al final lo vamos a reforzar bien. Para nada estaba diciendo esto. Está hablando de que la disposición de su corazón, Dios estaba viendo. ¿Sí? Ok, entonces, de esa misma forma, vemos que Dios se presenta a Cornelio, como también Dios se presentó a Ananías y Dios se presentó a Pablo. ¿Sí? O sea, podemos comparar esas dos historias en donde Dios mismo va y dice, hey, ustedes, esto está ocurriendo, no, esto está pasando. Así van a ocurrir las cosas. Perfecto. Entonces, en el versículo 5 dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le dice que sus oraciones han sido escuchadas y prácticamente que esas oraciones han sido escuchadas y van a tener un cumplimiento, pero no dice jamás qué oraciones son las que han sido escuchadas, qué es lo que Dios va a cumplir. No lo dice, no lo podemos ver ahí. Solo le dice cómo lo va a hacer, a través de quién lo va a hacer ese cumplimiento. ¿Y quién es quien cumple al final esas oraciones? Pues obviamente Pedro, ¿no? Pedro es concreta el cumplimiento de lo que ocurre en la vida de Cornelio, que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí nos dice muy claro que le da la indicación, ve a buscarlo. Jamás dice, o sea, ve a buscarlo, ¿no? No vemos que Cornelio vaya a donde está Pedro. Hay un propósito muy importante en que Pedro, ¿sí?,
vaya a la casa de Cornelio. Sí, ahorita lo vamos a ver. Hay un propósito muy, muy importante. Número uno, que como el cumplimiento de Hechos es que el Evangelio se extienda, pues obviamente que Pedro vaya hasta donde está Cornelio, que es en Cesarea, ¿no? Entonces, esa es la parte muy, muy, muy importante. Se cumple el que se predique el Evangelio en otros lugares. Ok, versículo 7. Entonces, la indicación es clara, que Pedro traiga el Evangelio hasta Cesarea, así de sencillo. Vamos a leer la visión, ¿sí?, que tiene Pedro, ya lo leímos. Dice, y vio en el 11, capítulo 10, versículo 11, dice, y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Muchas personas relacionan esta visión como que, es que Pedro tenía hambre, y como tenía hambre, pues vio todos los animales ahí y pues come, ¿no? O sea, pues tenía hambre, pues estaba alucinando, incluso llega gente a decir. Lo que estamos viendo es el primer acercamiento que tiene Dios hacia Pedro, directamente hablándole a su vida, decirle, hey, espérate, no puedes llamar inmundo lo que yo he limpiado. Y a veces pensamos que se refiere nada más a comida. Pero si seguimos la historia, vamos a ver que no. Que esta visión de Pedro básicamente es el enganche que hace con decir, la gente que no es judía, para ellos también llegó el Evangelio. Eso es lo importante de esta visión. ¿Ok? Entonces, vemos que ocurre 3 veces que le dice, lo que yo lo que yo limpio, no lo llames tú común o inmundo, ¿no? Ok. Entonces, llegan con Pedro. Si seguimos la historia, llegan con Pedro, estas 3 personas que manda Cornelio. Y llegando con Pedro, pues Pedro se preguntaba, o sea, ¿qué querrá decir esto? O sea, él sabía que no era tan sencillo como la comida. Por eso se preguntaba, si hubiera sido tan sencillo como la comida, pues no hay ninguna interpretación. Vengas acá unas carnitas recién salidas del caso. No tenía que ver directamente con la comida. Pedro estaba buscando una interpretación. Decía, ¿qué querrá decir esto? En el 17 dice, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Entonces aquí llegan estos 3 hombres, recuerden, eran 2 allegados de Cornelio y uno de los guardias, ¿no? Entonces en el 20 dice, levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Dios calmando a Pedro diciéndole, hey, tranquilo, tú vas a ir, yo soy el que está poniendo todo esto, no tengas miedo. Y obviamente había un propósito muy, 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 muy fuerte, ¿no? Vamos a leer 21 y 22. Dice, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Él no sabía. ¿Se fijan? Es que se me hace bien impresionante cómo Dios nos pone en situaciones que a veces no entendemos y que no nos dice, pero que Él tiene un plan. Ni Dios le dijo a Cornelio qué iba a ser cumplido en él, ni Dios le dice a Pedro para qué iba a ir. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahí está lo importante. ¿A qué querían que fuera? Para oír tus palabras. ¿Qué cosa hablaba Pedro? El Evangelio. Lo que llevaba a Pedro a cada lugar que iba era el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues esas buenas nuevas de salvación para nosotros, ¿sí? Esa palabra en donde somos confrontados a través de quiénes somos en realidad y los pecadores que somos, pero también la gracia que existe a través de Jesucristo para ser salvos, ¿no? Entonces, ese es el significado real, ¿no? Ok, entonces cuando ya Pedro les dice, ok, pues sí, vámonos. Para esto son creo que 4 días en lo que llegan y van desde lunes hasta jueves. Entonces el jueves ya andaban regresando ellos. Y llegando, pues Cornelio cuando lo ve se postra, ¿sí? Pedro iba con otros 6 hombres. Cornelio se postra delante de él. ¿Y qué contesta, no? ¿Qué dice Pedro? En el 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
si soy igual que tú? ¿Qué dijo Pedro? Yo ya pasé la prueba de soy creyente, yo ya pasé la prueba de que soy discípulo, y ahorita pues ando justamente haciendo discípulos. Sé que junto contigo soy igual, tú ahorita vas a entrar justo en la fase de ser creyente. Aquí está lo importante. ¿Por qué Cornelio no va a Pedro, sino que Pedro tiene que venir a Cornelio? Está revelado en el 27 y me asombra cómo Dios plantea esos panoramas. Dice el 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Se fijan qué increíblemente no egoísta es esa postura? La palabra de Dios va para todos, ¿sí? Ahí estaba la gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, lo que le decían ahorita con los animales, ¿verdad? Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Exactamente, aquí, como que a lo mejor ahí le cayó el 20, yo no sé, a lo mejor fue antes, pero parecería como que los vio y dijo, y ahora entiendo lo de la visión que tuve, ¿no? ¿Por qué? Porque llega directamente, al verlos reunidos, otros diríamos, no, yo no les voy a hablar feo, ¿cómo les voy a decir algo que pueda herir sus sentimientos o lo que está pasando con ellos? No, llega y directamente dice, literalmente dice, ¿saben qué? Yo ni quería venir, yo ni tenía que estar aquí porque ni se me permite juntarme con la chusma, diría el Chavo del 8, ¿no? O sea, no tendría yo que estar aquí. Tendrían ustedes que estar separados de mí porque pues yo no me toco con las cosas inmundas, ¿no? Ahí lo dice claramente, dice, o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿se acuerdan que él les había preguntado a los enviados? ¿Para qué quieren que vaya? Y luego dice aquí, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Y qué pasa con Cornelio? Pues empieza a relatar otra vez la visión. Le dice, y dijo Cornelio, tu oración... en el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Ok? Eso de que sean recordadas delante de Dios, ya lo decía ahorita. ¿Qué significa básicamente eso? Que Dios estaba mirando la disposición también, en este caso, de Cornelio, de decir, ok, es algo genuino, es una fe que yo tengo, es algo que no me importa seguir. No iba a ser salvo en ningún momento por lo que hacía, ¿sí? Pero mostraba algo en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya trajo a Pedro y llega Pedro. En el 32 dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, lo que decía, 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ándele, ¿quería saber a qué vino? Pues a eso vino, a que nos muestre todo lo que Dios le ha mandado. En el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí empieza a narrar Pedro literalmente lo que es el Evangelio. Ahí empieza a hablar de Cristo, quién es Cristo, cómo murió, etcétera, cómo resucitó, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros, no? Y si se fijan, cuando la próxima semana, me imagino que van a ver Hechos 11, cuando lleguen Hechos 11, quiero leer nada más un versículo, que es 11:14. Empieza Pedro a narrarles, cuando llega con los demás, les empieza a decir, es que tuve que ir hasta Cesarea, fíjense que tuve esta visión, bla, bla, empieza a contarles. Pero Hechos 11:14, cuando le dicen, ¿a qué fue? Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí Pedro ya tenía bien claro a qué había ido a Cesarea. Pedro tenía bien clarito cuál había sido el propósito de ir a un lugar y regresar para decir, yo tuve que ir a esto.
para que en la casa de Cornelio fueran salvos él y su casa. Y no solo ellos, recuerden que Cornelio, por la posición que él tenía, seguramente tenía a varios sirvientes y seguramente tenía a varios soldados a su servicio presentes con él. Entonces, el evangelio ahí pudo haber hecho un boom con lo que Dios usó a Pedro, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos la vida de Pedro, la vida de Ananías, la vida de Felipe, y decimos, nosotros tenemos que llegar a ser también hacedores de discípulos, pues podemos ver esas tres vidas y decir, híjole, ¿a cuál de ellos Dios usaría? ¿Usaría a Pedro que lo negó 3 veces? ¿Sí? Usaría a Ananías, que como hablaba el pastor Noé la semana pasada, pues no era alguien que fuera como que reconocido, no era líder de nada, era un creyente común, un discípulo común. Usaría a Felipe, pues a lo mejor, ¿no? Porque él había sido de los 7 elegidos para hacer la obra, ¿no? Entonces, ¿a quién usaría realmente, no? ¿En qué se enfocó cada uno cuando estuvo delante de las personas que les tenían que hablar? Imagínense a Felipe. ¿A qué se tuvo que enfrentar? ¿De un etíope, eunuco, a una persona totalmente fuera de lo que él tenía en su cabeza de que tenía que ser un creyente? Y aparte lo vio leyendo las escrituras, a lo mejor hasta como, yo no sé cuáles serían sus intenciones ni nada, pero él sabía que había sido llevado por Dios a estar con el etíope, ¿no? Entonces, cuando lo ve leyendo las escrituras, imagínense como que se le cruzaron ahí los cables, ¿no? ¿Y qué hace un etíope leyendo las escrituras? ¿Qué le pregunta directamente? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Entonces imagínense también todas las dudas que tenía Felipe, así como que, ¿cómo le voy a compartir a esta persona? ¿Cómo le voy a hablar del evangelio a esta persona que a lo mejor ni entiende qué está leyendo? Imagínense a Ananías, ¿no? Que lo veíamos, el miedo que tuvo que haber sentido decir, no, o sea, voy a ir a predicarle a Pablo, o sea, en una de esas me va como Esteban ahí, ¿no? O sea, me dejan apedreado, tirado, me cago una lanza, qué sé yo, ¿no? O sea, el miedo que tuvo que haber sentido Ananías, o sea, Señor, ¿te estás dando cuenta? Me estás mandando con el que persigue tu iglesia y que yo le hable a él. Ahora imagínense a Pedro, ¿no? O sea, Señor, o sea, ¿cómo voy a ir yo a alguien que es inmundo? Por algo Dios le dio la visión desde antes, ¿verdad? ¿Para qué? Para preparar también a ellos. Dios no solo prepara a quien va a recibir, sino a nosotros, que somos los que tenemos que llevar esa palabra. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se enfoca cada uno? ¿A qué se enfrenta cada uno? Pues primero a los miedos. Felipe ha de haber dicho, como miedo, no, pues sí me da miedo que ni me vaya a entender tampoco a mí, ¿no? A lo mejor Ananías dijo, no, sí me da miedo que sea una trampa casi, ¿no? Y llegue y me va a estar esperando ahí con un régimen de fusilamiento. Pedro dice, no, yo tengo miedo, pues hasta del qué dirá, ¿no? O sea, ¿yo cómo me voy a meter en casa de un gentil si ni siquiera puedo tener contacto con ellos, ¿no? Muy fuerte, ¿a qué se enfrenta cada uno a sus prejuicios? ¿Qué dijo Felipe? Ay, ¿le entiendes de verdad? O sea, ¿cómo? O sea, ¿quién es el que le da entendimiento a las personas? Dios. ¿Cuántas veces no hemos leído un versículo de la Biblia y ahora sí que me entró por aquí y me salió por el otro lado, ¿no? O sea, y Dios es el que nos da el entendimiento, no es nuestro. Y entendemos por pura gracia de Dios, yo estoy convencido de ello, ¿no? Entonces es un prejuicio, ¿no? Ni me va a entender, ¿para qué le hablo de Dios? ¿Sí? ¿Qué pasó con Ananías, no? ¿Qué medios estaba enfrentando? No, ni le voy a hablar, capaz de que ni me responde, capaz de que saca ahí la navaja y me quiere atacar por hablarle de la Biblia. ¿No vieron un video? Lo vi ayer. Un señor estaba en el metro y empezó a predicar el evangelio. Una señora, no, una joven, agarra un zapato, se lo quita y le empieza a pegar en la cabeza a este señor. Y empieza a sangrar el señor. Sigue predicando el evangelio. Es un miedo, ¿no? Como el de Ananías, que se ¿qué va a pasar? ¿Me van a pegar? ¿Me van a golpear? ¿Me van a rechazar? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Cómo le voy a ir a hablar a alguien que su religión choca con la mía? Que sus costumbres, sus creencias me impiden, que a mí por ser religioso me impiden ir a esa gente, a ese lugar. Cada uno se enfrentó a estas cosas, ¿no? Al final entendemos que cada uno de ellos fue usado únicamente por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no sentimos esas ganas de hablar el evangelio es por esas dos cosas, por miedos y por prejuicios, igual que ellos tres, a todo lo que se pudieron haber enfrentado, ¿no? Pero Dios prepara los corazones, como lo dije.
de quienes van a recibir y de nosotros que tendríamos que hablar, ¿no? Y ahí vemos cómo somos llamados realmente a eso, ¿no? A ser creyentes dentro del propósito que Dios tiene para la iglesia, que se expanda, ¿no? A ser discípulos. ¿Por qué discípulos? Porque el Evangelio tiene que ser siempre nuestra defensa, nuestro todo, ¿sí? Y obviamente que somos llamados a ser hacedores de discípulos, porque ¿quién necesita el Evangelio? Lo dijimos, todos necesitamos el Evangelio. Cada día necesitamos el Evangelio. Cuando yo estaba preparando esto, estaba, Señor, ¿en serio qué quieres que yo haga? Casi, ¿no? Y ¿sabe qué trajo Dios a mi vida? El Evangelio. Plano, sencillo, puro, sin problemas. Es lo que necesitamos. Como el etíope que leía y conocía, pero no entendía. Dios quiere hablar a intelectuales, a gente que conoce. No, la Biblia yo la he leído como quién sabe cuántas veces. ¿Ya la entendiste? ¿Sí? Como Saulo, rebelde, perseguidor. Dios quiere hablar a la gente que está opuesta a Dios, a la gente que es contraria a Dios. Y como Cornelio, Dios ya había hecho una obra en Cornelio, porque Cornelio sabía que necesitaba de Dios. Pero ¿cuánta gente como Cornelio no vemos que hacen lo bueno y que se creen que no tienen pecado, que son gente moralista? No, es que yo no he matado a nadie. No, una mentira, pues una mentirilla blanca nomás, pero hacer algo feo, no, yo nunca he hecho nada. Y creen que no necesitan el Evangelio. Y también para ellos, Dios nos manda a hablar, ¿no? A la gente que se cree buena, a la gente que es moralista, a la gente que está haciendo cosas bien. Entonces, para cualquiera de esos tres tipos de personas, Dios nos manda a hablarles. Y la pregunta que la dejó en el aire, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Ya estamos haciendo discípulos? Hay una frase que me gusta mucho que decía una hermana, y ella siempre decía, quien no está haciendo obra de evangelística es porque todavía necesita que hagan obra evangelística en él. Se lo dejo de tarea. ¿Ok? Gracias, hermanos. Tierra Fértil. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.